Perfecto. Bueno, queremos darle la bienvenida a la mesa de la mañana en el eje de salud. Propusimos con los doctores Joaquín Mauvesin, Patricia Barrios y Gustavo Yaqueto esta mesa que intenta abordar el COVID-19 en niñas, niños y adolescentes desde una mirada integral. Cualquiera de los cuatro pertenecemos a la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, más concretamente a la Clínica Pediátrica C. Y el recorrido, Patricia, si puedes pasar a la siguiente, el recorrido para esta hora de encuentro es abordar primero las características clínicas de la COVID-19 en niños, la experiencia en Uruguay, que expondrá la doctora Patricia Barrios, que es profesora agregada de la Clínica Pediátrica C, de Pediatría. Después queremos escuchar al doctor Daniel Camparo Ávila, que es profesor adjunto de la Facultad de Psicología, quien nos va a exponer la pandemia y desarrollo infantil, una evaluación rápida del impacto en niños y adolescentes en Uruguay desde la perspectiva de familiares y cuidadores. Por tercer lugar, al profesor en historia, el profesor Pablo Cayota, que tiene amplia experiencia en educación pública y privada y que se desempeña también en la Universidad del CLAE, y nos expondrá El silencio de los inocentes, impactos sociales y cognitivos y emocionales del cierre de las escuelas. Y por último, dará cierre a la mesa el profesor Gustavo Yaqueto, quien hablará del impacto de la COVID-19 en la salud y bienestar infantil, abordará las lecciones aprendidas y perspectivas a futuro. Entonces, comenzamos. Le doy la palabra a mi compañera Patricia Barrios para comenzar. Bueno, buen día, muchas gracias, Lorena. Capaz que me avisás unos 5 minutos antes. Perfecto, te aviso. Dale, gracias. Bueno, buen día. Yo iba a hablar sobre las características clínicas de la COVID-19 en niños y cuál era la experiencia en Uruguay y en algunos centros de salud en nuestro país. Brevemente, para comenzar, ¿cuál es la situación de COVID-19 en niños a nivel internacional? Según el reporte de la OMS, hasta el 22 de julio hay 565 millones de casos confirmados de COVID en el mundo y aproximadamente 6.373.739 fallecidos. Estos son casos totales. ¿Cuál es la distribución de esos casos confirmados en las Américas, en Europa y en África? Ahí están los números. Y para referirnos específicamente a lo que pasa en niños, en Estados Unidos reportó más de 13.9 millones de niños con COVID confirmado y que representan el 18.6% del total de casos de COVID a la fecha desde el inicio de la pandemia. En Estados Unidos ellos reportan niños menores de 18 años, 849 fallecidos y menores de 5 años, 463. ¿Se escucha bien ahí? Sí, perfecto. ¿Qué pasa con la situación epidemiológica nacional? En la tabla 1 podemos ver la distribución de casos confirmados en menores de 15, que corresponden a 134.606 niños, que representan el 14%, los menores de 15, del total de casos confirmados de COVID. Y en la tabla 4 vemos la distribución de casos de niños fallecidos menores de 15 con SARS-CoV-2, letalidad y mortalidad en todos los grupos etarios, pero específicamente, lamentablemente, tuvimos 3 niños fallecidos menores de 15, eso es el total de casos país. Estos 3 niños presentaban comorbilidades. Esta es la distribución de casos confirmados acumulados de COVID desde el inicio de la pandemia hasta el 25 de junio. Esto simplemente para mostrar la detección de las variantes en nuestro país, la detección de la variante Gamma, que fue en febrero de 2021, después que generó una ola. Luego la detección de las variantes alfa, beta, delta y lambda. No tuvimos ola delta en nuestro país. Y la detección de la variante Omicron, que fue de diciembre de 2021, enero de 2022, que es la variante predominante hoy en nuestro país con sus linajes y sublinajes.
Esto es para mostrar la dinámica de transmisión en los niños. Esto es un trabajo del doctor Giacchetto y el doctor Maudecin que muestra las características clínicas y la dinámica de transmisión en el periodo entre el 13 de marzo y el 20 de noviembre del 2020. Como conclusiones, ellos reportan que existen formas leves y frecuentes asintomáticas y que la mayoría de los niños contraen la enfermedad en domicilio. Es importante destacar que esto se realizó en un centro privado de asistencia donde se asisten un número importante de los niños en nuestro país. ¿Qué pasa si analizamos también otros periodos? La evolución de la proporción de casos de niños en el año 2021, acá están las semanas epidemiológicas, podemos ver claramente que hay un aumento del porcentaje de niños involucrados en que son casos positivos de COVID, y si observamos la curva de gris, vemos claramente que los niños de 5 a 11 años es mayor el número de casos positivos con respecto a los niños de 12 a 14 y de 0 a 4. En la curva de la gráfica de al lado, se observa la evolución del número de niños involucrados en brotes, también en las semanas epidemiológicas, y estas últimas, tanto en ambas gráficas, corresponden a los meses de octubre y noviembre. Vemos que el porcentaje de niños de 5 a 11 involucrados en brotes es mayor con respecto a las franjas de 12 a 17 y menores de 4. ¿Qué queremos decir con esto? Que a la fecha hoy sabemos que los niños sí pueden transmitir la infección a otros niños, los niños pueden transmitir la infección a los adultos, y al inicio de la pandemia uno pensaba que los adultos eran los que transmitían solamente la infección a los niños. Si bien los niños, su papel en la transmisión es menor quizás que los adultos, pero sí están involucrados en brote y pueden transmitir la misma. Durante el mes de octubre, estos son datos de la división de VISA, de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, se identificaron y rastrearon 33.641 contactos de COVID, y en el 42.6% de los contactos el caso índice era un menor de 12 años. Si bien la mayoría son adultos, pero bueno, no es un porcentaje despreciable los menores de 12. Y en promedio los menores de 12 años generaron 11 contactos por cada caso confirmado, mientras que los mayores de 12 generaron 7 contactos. ¿Qué pasa con la distribución de casos de COVID en menores de 15 años en el periodo 1 de noviembre de 2021 al 21 de marzo? Vemos que hubieron 75.772 casos, y en esta oportunidad los niños de 5 a 11 representaron el mayor número de casos. En ese periodo hubieron 549 casos que requirieron internación, 50 casos en el periodo permanecieron en CTI, y en este periodo no hubo fallecidos. Esta es la distribución de brotes en el mismo periodo en instituciones educativas, y vemos que en total de los meses de noviembre a marzo 2022, noviembre 2021 a marzo 2022, hubieron 476 brotes. Algo importante que no me dio el tiempo para no poder mostrar todos los datos, es que los brotes, cuando se analizan en total del país, digamos, la mayor participación son los brotes por lejos intrafamiliares, los intradomiciliarios. El rol de los brotes de los centros educativos es importante, pero es mucho menor con respecto a los brotes intradomiciliarios, tanto para los contactos de adultos como para los de los niños. Estas son las definiciones, que no vamos a entrar en detalle por un tema de tiempo, que ya todos conocemos, que son las definiciones operativas que estableció el Ministerio para la vigilancia de COVID, tanto caso sospechoso como caso confirmado en niños. Está la definición del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, que es la definición de la OMS, y que es la definición que también adoptamos en nuestro país, que sabemos que es una complicación que es poco frecuente, pero que puede afectar a los niños, sobre todo escolares y adolescentes, y que puede tener algunas complicaciones cardiovasculares, y que la clínica es parecida a lo que se observa en el síndrome de shock tóxico, con algunas que puede ser similar, y también a la enfermedad de Kawasaki. Esta es la clasificación de la OMS, y que tomamos ahora para hacer también nuestro trabajo con respecto a la clasificación de severidad de enfermedad por COVID-19, en leve, donde se ve que es una infección no complicada, en moderada, donde se observa neumonía severa, y crítica, que incluye el síndrome de estrés respiratorio agudo, a la sepsis, al shock séptico, a la trombosis aguda y al síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Estas son las listas de condiciones y comorbilidades
que pueden padecer los niños que les genera un riesgo tener una infección más severa para SARS-CoV-2, tanto de Estados Unidos, del Instituto Nacional de Salud de Inglaterra y de la Comisión Asesora Nacional de Inmunizaciones de Canadá. Y como podemos ver, tienen en común que son los niños con síndrome de Down y los niños con comorbilidades, que serían las cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, la obesidad, diabetes y las enfermedades neurológicas, y la suma de comorbilidades y también los pacientes inmunodeprimidos. La clínica pediátrica C se encuentra en el segundo piso, en el hospital pediátrico del Centro Hospitalario Pereira Rosell, que es un centro docente asistencial y de referencia para la atención de mujeres embarazadas, niños y adolescentes. Cuenta con 48 unidades de cuidados moderados, de las cuales 16 son aislamientos. Durante la pandemia, esta unidad de aislamientos se transformó en el área pre-COVID y COVID, donde se asistieron la mayor parte de los niños en este centro. Estas son las hospitalizaciones por COVID en menores de 15 años. Esta es la distribución mensual de los casos, que va desde marzo de 2020 hasta el 30 de junio de este año. Es importante saber que el Hospital Pereira Rosell fue pionero y a partir del 20 de abril de 2020 se tamizaba a todos los niños que ingresaran, sea por causa respiratoria, los que cumplían la definición de caso sospechoso, y otros pacientes que ingresaban por patología social, por maltrato, por sospecha, de maltrato infantil, pacientes con patología de salud mental, y los pacientes, por ejemplo, preoperatorios quirúrgicos. Entonces, ahora después digo que es importante considerar esto para el análisis de los datos. En total se hospitalizaron 278 niños. El total, para saber de casos en niños menores de 15 años al 1 de mayo, total de casos país hospitalizados fueron 1.114, lo cual esto representa en nuestra serie un 26% aproximadamente el total de casos del país. 142 niños en el país requirieron CTI y hubo 3 niños fallecidos, y uno de esos niños falleció en nuestro servicio, que era un niño menor de 5 años que tenía comorbilidades. Lo que podemos observar acá, que la mayor parte de los casos se presentaron en los meses de mayo y de junio, que coincidieron con el mayor número de casos en el país y con la variante P1 y la variante gamma que estaba en ese momento. Y el aumento de casos podemos observar que fue en febrero de 2022, que coincide con la variante Omicron también en nuestro país. La vacunación en adolescentes en nuestro país inició el 9 de junio de 2021 y la vacunación en niños el 12 de enero del 2022. Te quedan 5. ¿Qué pasa con la frecuencia de hospitalizaciones de COVID en niños menores de 15? Esto para ver la cantidad de ingresos totales en el hospital y lo que representan los ingresos por SARS-CoV-2. Vemos que en los meses de mayo y junio pudieron representar hasta un 9%. ¿Qué pasa con las características clínicas de estos pacientes? No hubo predominancia en cuanto al sexo, sí, la mediana fue de 1 año y 11 meses, con un rango de 10 días y 15 años, la media fue de 4 años, y la mayoría de los niños eran menores de 5 años, específicamente menor de 1 año. Acá vemos que tenemos pacientes asintomáticos hospitalizados, por lo que mencioné previamente el tamizaje. Los sintomáticos representaron el 73%, y dentro de ellos los leves fueron el 48%, 21% moderados, 11% graves y 6% críticos. ¿Qué pasa con los diagnósticos dentro de los pacientes que eran clasificados como sintomáticos? La mayoría eran de la esfera respiratoria, eran los niños con infección respiratoria alta. Recuerdan que en pediatría los niños menores de 3 meses, las infecciones respiratorias altas pueden dar obstrucción nasal, apneas y dificultad respiratoria, e ingresaban para manejo de secreciones también, de las secreciones respiratorias. Hubo neumonitis y bronquiolitis. Hubo niños con patología de la esfera neurológica como convulsiones. Mencionar que tuvimos 14 niños que tuvieron apendicitis, que existe un vínculo aparentemente entre la infección por SARS-CoV-2, la inflamación a nivel del aparato gastrointestinal, porque existen receptores para el virus, exantemas virales. 13 niños con síndrome inflamatorio multisistémico, que no todos requirieron atención en unidad de cuidado intensivo. Tuvimos un niño con una miocarditis que tuvo compromiso de la FEBI, que requirió atención en CTI, otro niño con una encefalitis también requirió atención en CTI, un niño con insuficiencia
insuficiencia renal aguda, y hubo un niño con un priapismo que requirió 2 intervenciones quirúrgicas para la resolución de su patología, en la cual se descartaron todas las demás causas y la única causa era de COVID, que también está esto publicado y hay asociación, son poco frecuentes, pero sí se ha visto. ¿Qué pasa con las alteraciones radiológicas en los pacientes con síntomas respiratorios? No encontramos diferencia con otros virus respiratorios, pero en los niños que fueron ventilados sí había hallazgos similares a los encontrados en las radiografías de adultos. La mediana de oxigenoterapia... Perdón, te quedan 2 minutos, para avisar. Pero voy a tener que decir un poquito más. La oxigenoterapia, la media fue de 3 días, no fue mayor que en otros tratamientos tampoco por virus respiratorios. Pacientes que requirieron oxígeno de alto flujo fueron 20, CPAP 3, ventilación invasiva 3 y cánula nasal 30. Estas seguimos, era nada más para mostrar las infecciones respiratorias agudas graves en menores de 15 y comparar los años prepandémicos en el 2020, que prácticamente no, hubo muy pocos casos, con este año que ya tenemos detección de casi todos los virus respiratorios. ¿Qué pasó con los niños, con las hospitalizaciones en cuidado intensivo? 34 niños requirieron ingreso a cuidado intensivo, 76% fue por apoyo respiratorio, 6% por soporte hemodinámico, y después otros niños requirieron monitorización. La mayoría no tenía comorbilidades, y dentro de los que tenían comorbilidades eran las comorbilidades respiratorias, neurológicas, nutricionales y uno con una malformación congénita. Brevemente, y ya finalizando, este es un trabajo multicéntrico del síndrome inflamatorio multisistémico, liderado por la doctora Federica Badía y la doctora Lorena Pardo, donde participaron la diplomatura de infectología pediátrica, otros centros de salud, las cátedras de pediatría, la cátedra de cuidados intensivos y el departamento de emergencia pediátrica. En este trabajo, esto fue desde marzo 2020 hasta agosto del 2021, o sea que hay más niños también después para analizar, pero la muestra esta, que son de 40 pacientes incluidos para el análisis, vemos que la mediana de edad fue de 6.6 años, con un rango de 1 a 13 años, y que el 50% era sexo femenino, que la mayoría no tenía comorbilidades, 80%, y de estos pacientes 75% requirió CTI. Los síntomas más frecuentes en estos pacientes fue el exantema y las manifestaciones digestivas y las cardiovasculares, y dentro de ellas eran las pericarditis, los trastornos de repolarización y el aumento de enzimas cardíacas. Como conclusiones, sabemos que las infecciones por SARS-CoV-2 en los niños, lo más frecuentes son de asintomáticas y son leves y requieren atención ambulatoria. En este caso, las hospitalizaciones acompañaron la evolución de casos en el país. El 48% de nuestra serie de los niños sintomáticos presentaron enfermedad leve, 21% moderada y 11% grave, que quizás es un poco más elevado que lo que se describen en algunas series, pero es porque si utilizamos esta clasificación de la Organización Mundial de la Salud. La presentación más frecuente fue la respiratoria, y en esta serie el 12% ingresó a cuidados intensivos. Los hallazgos de los pacientes con síndrome inflamatorio fue similar, y las características clínicas para clínica de letalidad del 1% fueron similares. Entonces, para concluir, sabemos que si bien las infecciones son leves, pero vemos que hay un grupo de niños que sí tiene complicaciones y que sí puede requerir cuidados especiales. Quería agradecer a la doctora Lorena Pardo, que me ayudó con el procesamiento de los datos, a los posgrados de pediatría, a los practicantes de interno, al personal de enfermería y a los docentes del servicio que colaboraron en la asistencia y en el seguimiento de estos niños. Bueno, muchas gracias. No sé si fui muy rápido por el tiempo. No, estuviste bárbaro. Le damos la palabra a Daniel Camparo. Capaz que dejas de compartir la pantalla, Pati. Ahí va. Hola, buenos días a todos. Daniel, ¿te sirve que te avise a los 10 minutos? No sé. Sí, lo voy a tener acá en cuenta bueno, perfecto. Genial. Cualquier cosa me avisa, sí. Dale. Voy a compartir entonces la presentación. Bueno, este es un proyecto de investigación que fue realizado por el Centro de Investigación Clínica en Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, en apoyo también por el
programa de Psicología del Desarrollo del Instituto de Psicología de la Salud, y APIA también nos ha brindado un soporte para realizar las tareas de convocatoria de las instituciones. Nosotros somos un equipo de docentes y estudiantes que también han hecho sus trabajos finales de grado en el proyecto. Hemos identificado, ¿no?, que la pandemia ha generado una serie de factores de riesgo para el desarrollo infantil en relación a situaciones ambientales que pueden ser desfavorables para el desarrollo, como la pérdida de las redes de apoyo para el cuidado, la separación de los vínculos afectivos, la coexistencia de trabajo y la vida doméstica, la violencia doméstica, la sobrecarga de responsabilidades y el consumo de información. Son todas situaciones reconocidas en la literatura como factores de riesgo para el desarrollo de los niños y niñas. Sin embargo, carecíamos acá en Uruguay de alguna investigación que brindara datos acerca de cómo eso se daba en el momento de la pandemia a nivel local. Para eso se hizo un acuerdo con la Universidad de Oregon, que había realizado una encuesta nacional que se llamaba RAPID, la evaluación rápida del impacto del desarrollo, y se adaptaron los instrumentos y se aplicaron acá mediante encuestas online en dos formatos, una dedicada a los familiares y la otra de cuidado infantil a cuidadores. De la muestra se separó también un grupo de familiares y cuidadores de niños con diagnóstico de trastornos del espectro autista, y se realizaron algunas entrevistas semiestructuradas también para conocer en profundidad las experiencias que habían tenido durante la pandemia. Las áreas que se indagaron fueron los datos sociodemográficos, el acceso a políticas públicas, la salud y cuidado de la salud del niño y también del padre y del cuidador, el estrés del parental y cuidador, el nivel de aislamiento social, los ingresos y empleo, las dificultades financieras, los problemas de conducta infantil y desarrollo infantil, y la salud y el bienestar infantil. Se realizó una encuesta o una convocatoria por las redes sociales para invitar a participar. Los participantes fueron entonces 89 padres y 85 cuidadores de niños y niñas. Si bien estaba abierto para niños de 0 a 12 años, la mayor grupo fue de niños de 2 a 6 años. Para caracterizar la muestra, mayoritariamente era de género femenino, de Montevideo. Muchos cuidadores habían iniciado las tareas de cuidado durante la pandemia y más de la mitad de los padres realizaba el traslado hacia el trabajo, así como antes de la pandemia. 33% de la muestra de los niños tenía alguna discapacidad, siendo que 20% de la muestra eran de niños con diagnóstico de TEA. Con relación a los tipos de cuidado que previo y durante la pandemia, lo que identificamos fue un incremento del uso de servicios de cuidado a lo parentales, ¿no? Y una disminución de padres que se hacían cargo de estos cuidados exclusivamente en su hogar. Cuando preguntamos a los padres, y esta situación se repite en los cuidadores también, si habían tenido algún retraso en su cuidado médico, tanto en la salud física como mental, en ambos grupos se relató un nivel bastante elevado de retrasos. Las principales razones fueron la imposibilidad de tomar tiempo fuera del trabajo, cuidar de los hijos y familiares y la preocupación por la exposición al virus. Esos son los datos para los cuidadores. Otro dato que encontramos fue que más de 60% de los niños habían perdido alguna consulta pediátrica regular, ¿no? Y cuando preguntamos acerca de los ingresos y cómo la pandemia había afectado a nivel de los ingresos en el hogar,
vemos también más de 50% de los cuidadores percibieron disminuciones en los ingresos y en los padres esta cifra fue un poco menor a 50%. En ambos grupos, esto impactó en dificultades para pagar alguna necesidad como comida, alquiler o algún tipo de servicio también. Con relación a la salud mental de los padres y de los cuidadores, también esta situación se repite. Vemos que no hubo una tendencia de impacto que se podría identificar en relación a aquellas familias y familiares bueno, que no tenían un problema ya previamente identificado, ¿no? En realidad, las barras azul y roja que refieren a la presencia de algún tipo de molestia o malestar emocional no varían mucho antes de la pandemia y durante la pandemia. Lo que sí podemos identificar fue un incremento de aquellos familiares que ya venían presentando algún tipo de dificultad con mayor frecuencia de estas molestias o de este malestar emocional también. Los datos en cuidadores también son similares. Luego se incorporó en la encuesta preguntas de una escala que se llama el CBCL acerca de los comportamientos del niño. Y acá lo que vemos es que hubo también un incremento de la frecuencia de las situaciones donde los niños se presentaban quejosos, desafiantes, muy miedoso o ansioso también. Y cuando preguntamos acerca de las preocupaciones acerca de los padres en relación al aprendizaje, el desarrollo y el comportamiento, 61% demuestra preocupación acerca de las conductas y 49% acerca del aprendizaje y su desarrollo también. Cuando recortamos el grupo de niños con diagnóstico de TEA, el primer impacto que notamos fue una reducción de la frecuencia del acceso a los tratamientos, ¿no? En general. Y mediante las entrevistas lo que pudimos identificar fue que del punto de vista de los asistentes personales y acompañantes terapéuticos, fueron muchos los obstáculos para la inclusión escolar en la modalidad virtual. Y aunque se identificaron algunos avances en el aprendizaje, esto se debía mucho más a las intervenciones por parte individuales y del trabajo del acompañamiento terapéutico, y que al mismo tiempo, como se podría esperar, hubo un retroceso en aquellos avances que se habían logrado en el área social. En aquellos casos donde los padres tuvieron la mayor participación en estos procesos, se identificaron avances más significativos en la autonomía de los niños. Y con relación a las madres, porque bueno, de la encuesta participaron apenas madres, de las entrevistas, muchas de ellas repitieron esta información de que había identificado un rechazo o dificultades en la modalidad virtual para estos niños, pero que particularmente las dificultades se estaban dando en los momentos de retorno a los encuentros presenciales, ¿no? Las terapias que se establecieron en algún nivel de virtualidad no fueron en general muy adecuadas y representaron una gran discontinuidad en el tratamiento de estos niños. Y estas madres pudieron identificar un aumento de los niveles de ansiedad y agresividad, y al mismo tiempo se veían mucho más exigidas en sus roles y frente a las necesidades de los niños. En resumen, lo que quería concluir es que la pandemia ha representado un impacto negativo en el desarrollo de los niños, y esto lo podemos identificar tanto mediante la percepción de los cuidadores y de los padres acerca de
de cómo ellos han transitado este periodo, pero particularmente con relación al impacto de la dimensión ambiental, del bienestar emocional, del estrés de los cuidadores, de los niveles de ingreso. Todo esto nos hace pensar de cómo los hogares han sufrido una cantidad de adversidades que eventualmente representan obstáculos para el desarrollo y crecimiento de los niños. Lo último que quería destacar es que este impacto no ha sido homogéneo entre los grupos, y particularmente aquellos grupos que habían ya enfrentado dificultades, tanto de orden social, económico, como también de la salud mental, o porque ya tenían algún diagnóstico en los niños, o porque los padres ya venían presentando alguna dificultad emocional. Estos hogares han sido aquellos más afectados, ¿no? Y por último, que estas familias, cuando han logrado superar estas adversidades, posiblemente han ofertado a los niños condiciones para su desarrollo de alguna manera más favorables también. Así que quería agradecer la atención de ustedes y bueno, felicitar también a la organización por esta mesa para tener un abordaje integral de este proceso. Está muy interesante. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Gracias a ti por la presentación tan clara. Continuamos con Pablo, si estás pronto. Bien, si podemos compartir. Sí, puedes compartir. Bien. Te agradezco si me avisas también unos minutitos. Primero que nada, quiero agradecer la invitación. Y bien, yo titulé la presentación El silencio de los inocentes. Obviamente tiene una carga de evaluación en relación a lo que significó el cierre de escuelas frente a la pandemia. El cierre de escuelas, que es una medida que se tomó a nivel mundial en la mayoría de los países del mundo, del cual no se conocen antecedentes, porque ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial se cerraron tantas escuelas o tantos centros educativos como frente al COVID. Ni siquiera en el largo conflicto de los vietnamitas se dejó de impartir educación y se cerraron centros educativos. Siempre se buscó una manera de buscar la educación. Digo esto porque obviamente estamos ante un impacto enorme de una medida que no tiene muchos antecedentes en la historia. Y por eso desde esa perspectiva es que la queremos visualizar. En primer lugar, voy a compartir algunos datos de un informe del Banco Mundial, UNICEF y UNESCO, quizás conocido. Voy a ir un poco rápido, queda la información, pero por lo menos poder señalar que América Latina fue el país, la región con más muertes per cápita del mundo, según este informe, y el tercero en cierre de escuelas. En relación a otros daños, el mismo informe, que está respaldado por Banco Mundial, UNICEF y UNESCO, habla de lo que son las proyecciones del impacto del aprendizaje en toda América Latina. Se perdieron entre 1 y 1,8 años de escolaridad en esta publicación titulada 2 años después. Y estas pruebas tradicionales de aprendizaje, de evaluación de aprendizajes de la UNESCO, proyectadas, indican que en tercer año escolar del 37 al 50% de los alumnos no logran interpretar un texto, y del 62 al 82 en sexto año no logran interpretar un texto. Es decir, que el impacto ha sido realmente importante. El Banco Mundial llama pobres de aprendizaje a quienes tienen esta realidad y compara estos indicadores entre el 2019 y el 2022. Y el crecimiento ha sido exponencial, del 52% en el 19 a 79% en el 22, lo que claramente habla de una crisis generacional, así la llama este estudio, y donde los más afectados han sido los más vulnerables. Los sectores socioeconómicos más vulnerables han sufrido más estos impactos en los aprendizajes que los demás quintiles. Esto que
También este mismo estudio refiere que hay una crisis de la salud mental dentro de la propia crisis de aprendizaje, todo lo cual nos lleva a concluir que en América Latina el cierre de escuelas provocó graves daños a las infancias y adolescencias, según lo refiere este informe de estos organismos. Si vamos al Uruguay, que por suerte el Uruguay tuvo una política más acotada en relación a los cierres de escuelas, y cuando digo escuelas hablo de los cerca de 3.500 centros educativos entre escuelas, liceos, UTU, públicas y privadas. Cerca de 800.000 alumnos en una población de 3 millones y poco, ni que hablar que es una medida muy impactante. Según el informe del SINAE-PNUD, en el año 2020, primaria, normalmente en un año lectivo común tiene 186 días de clase. En el 2020, la oferta del sistema de clases presenciales alcanzó a 80,6 días en el año, y que efectivamente el promedio de asistencia real fue del 59,6 días en el año, en contraposición a los 186 de un año lectivo común. La tasa neta de asistencia normal a una escuela es del 86, promedialmente de los últimos años. En el año 2020, el primer año de la pandemia, la tasa neta de asistencia a la propuesta y a la oferta del sistema fue el 75,9. Pero claramente aquí también la asistencia estuvo, digamos, condicionada por el quintil. Los quintiles más altos, el 79%, tenían esa tasa de asistencia a esa oferta reducida de días presenciales, y el quintil 1, un 65%. Si tomamos la opinión de los docentes, que fue consultado también en ese informe del SINAE y PNUD, el 19% consideró que en el 2020 se avanzó mucho, el 49% que solo hubo algunos avances parciales, y el 32% contestó que se avanzó muy poco. O sea, más del 80% de los docentes contestaron que hubo o avances parciales o muy pocos avances. La repetición en primaria en el 2020 fue del 4,7%. Esta es una cifra impactante porque fue 1,2 puntos mayor que en el año anterior, cuando desde hacía más de una década primaria venía en una tendencia descendente de la repetición, a lo que se le suma que el sistema educativo tomó medidas a través de la normativa de flexibilización del pasaje de grado a los efectos de evitar esta situación, pero aún en ese contexto la repetición aumentó en el año 2020. Con respecto a las conexiones a Internet, ¿cómo nos tomó en relación al estallido de la pandemia y a la educación virtual? Obviamente, si bien hay niveles altos de conexión en comparación con América Latina, hay una brecha de 50 puntos en el acceso a Internet, entre contextos muy favorables y favorables, y muy desfavorables. Estos son datos del INED, del Informe sobre el Estado de la Educación. 50 puntos en el acceso a Internet. También en el mismo estudio, en media inicial aumentó entre 4 y 5 veces su uso, en primaria lo duplicó, lo que desde ese punto de vista fue un incentivo a la utilización de las plataformas. Y solo poco más de la mitad de los docentes se sentía preparado para la modalidad virtual cuando estalló este desafío de la modalidad virtual. Y el mismo informe del INED nos muestra que el 90% de los maestros dijo que ajustó mucho o bastante sus objetivos con relación a la enseñanza de lectura y matemática. Y casi el 80% de los docentes de primaria y de media dijo que pudo trabajar menos que otros años. Estas percepciones varían según las condiciones socioeconómicas y culturales de los centros, donde obviamente en los quintiles más altos el impacto en los aprendizajes y en lo que los maestros y docentes hacían en sus aulas varió menos de lo que lo hizo en los contextos más vulnerables. Tomando otro sesgo, que es el informe del INDI, del Inventario de Desarrollo Infantil, publicado en Child Development, en relación a la cohorte de nivel 5 del 2020, que ya estuvo expuesta a la pandemia y a los efectos del cierre de escuelas, ellos mencionan efectos negativos en el desarrollo infantil que fueron mayores en las dimensiones del desarrollo motor y cognitivo, y dentro de esta última en habilidades lógico-matemáticas, lenguaje
y descentramiento. Impactos negativos representan 25% y 37% menos de lo esperado en desarrollo cognitivo y motor en un contexto de pandemia. Y los efectos diferenciales también aquí, según el contexto socioeconómico y desarrollo previo. No voy a profundizar, pero los porcentajes de suicidio entre los jóvenes de 12 y 24 años en 2020 aumentaron en relación al año anterior, y según Porciúncula, el director de salud mental del MSP, entre otros factores se encuentra la suspensión de las clases presenciales como un factor generador de este aumento. En síntesis, podríamos agregar cosas que quizás no salen en algunos estudios. La no presencialidad rompió la conexión interciclos, es decir, y eso provoca aislamiento social y no construcción de nuevas redes de vínculos. El sistema educativo es un continuo donde los alumnos que terminan el jardín y entran a primero de escuela cambian de local, cambian de ubicación geográfica y se encuentran con nuevos compañeros en primero de escuela. Los alumnos que terminan sexto de primaria en la escuela pública se van a un liceo público donde no siempre logran conservar sus compañeros, se los distribuyen en distintos turnos. Por tanto, siempre primero de liceo es una oportunidad de encuentro y de conformación de nuevos grupos, de nuevos referentes. Primero de bachillerato es lo mismo cuando los liceos son de ciclo básico, que son la mayoría, y ni que hablar, un sector muy poco estudiado y muy poco señalado, pero que sabemos que provocó daños importantes, es en el ingreso a facultad. Los alumnos de bachillerato perdieron sus referentes de bachillerato en la vida liceal y entraron a las universidades o a la universidad en modo virtual. Por tanto, se rompió la construcción de esas redes en los primeros años de esta nueva etapa. Ni que hablar, lo demuestra el informe del INED, que se amplió aún más la brecha en aprendizajes, profundizando la inequidad del sistema educativo, y el estudio de UNICEF habla de un daño generacional que nos podemos remitir también al Uruguay: aislamiento, daño en la construcción de identidad. Los adolescentes no estuvieron con sus pares, perdieron durante 2 años los cumpleaños de 15, los encuentros, la socialización, eran casi delincuentes si hacían fiestas. Han aparecido problemas de alimentación, los vemos en los centros educativos todos los días, la violencia intrafamiliar, la depresión, la adicción a pantallas, problemas en el sueño vinculados también a esto, miedos, daños en herramientas básicas para seguir aprendiendo, que eso todavía no se visualiza en los estudios de aprendizaje. Bueno, la sobrecarga de las mujeres. ¿Sí? No, para avisarte que te quedan 3 minutos. Bien, gracias, Apuro. Entonces, también hemos escuchado cuestiones que para cerrar este capítulo. Cerrar escuelas provoca daños de largo plazo en múltiples dimensiones, que apenas empiezan a manifestar y percibir, y mucho menos medir. Recién ahora estamos empezando a hacerlo. Por tanto, esto de que cerrar escuelas es salvar vidas, que se dijo en Uruguay, es realmente inaceptable. Rápidamente, creemos que teníamos fortalezas en el Saibal, en la cobertura de Internet, había muchos colectivos docentes comprometidos, no estábamos preparados, nadie, pero lo importante era estar dispuesto, como dice Blechman, el argentino, y creo que hubo muchos dispuestos en el sistema educativo para esto, y es verdad que en el Uruguay muchas autoridades estuvieron comprometidas con la presencialidad. En las debilidades teníamos poco uso de las plataformas previamente, se produjo una angustia fuerte en los docentes en relación a la reinvención de la profesión de un día para el otro, faltó flexibilidad de las autoridades para adaptar medidas a circunstancias y contextos, hubo un freno después de un impulso inicial a la presencialidad que enlenteció los procesos, una evaluación errónea ex ante sobre los daños de impactos en la niñez y en la adolescencia que iba a producir el cierre de escuelas, creo que no se evaluó correctamente, faltó una evaluación más holística del impacto de esas medidas anti-COVID, silencios atronadores de actores que debieron priorizar las infancias y no lo hicieron, y ausencia del perfil educativo en el grupo científico asesor. Aprendimos cosas, gráficamente lo digo, estas cosas no deberían
nunca más estar en nuestra estrategia de medidas a tomar, pero bueno, están ahí y las tenemos que recordar para no volver. Lo más grave es esto: los niños perdieron de jugar y todo lo que sucede cuando dejamos de jugar. Y en este marco, uno se pregunta, ¿la escuela debe ser lo último en cerrarse y lo primero en abrirse? Lo sabíamos, fue dicho. Aprendimos que eso debimos hacer, pero no lo hicimos. Las escuelas no fueron lo último en cerrarse, ni fueron lo primero en abrirse. Aún sin alumnos, las escuelas deben permanecer abiertas. Esto es un aprendizaje, se aplicó en el 2021 y fue muy importante también. Aprendimos que cuando el docente no está, se agiganta la inequidad. Están eclosionando esos informes y esa evidencia. Se pierde un lugar clave de la salud integral con los cierres de las escuelas, de prevención y de acción y de protección a la infancia. En relación a lo positivo, hubo una revitalización de la alianza familia-escuela, se revalorizó el papel de la escuela por parte de todos. Como nunca antes los niños querían ir a la escuela y los padres valoraron el papel del docente. Esto es un bien que hay que conservar todos los días. Y los docentes, en el caso de los docentes, nos planteamos qué cosas no debemos hacer más en la presencialidad, luego de la experiencia de la virtualidad. Nos obligamos a empezar a repensar las prácticas. Aprendimos a combinar sincronía y ansincronía en las estrategias pedagógicas y necesitamos urgentemente pasar del silencio de los inocentes a escuchar los sonidos del silencio todos los días en los centros educativos, escuchar más a niños y adolescentes, reforzar el acompañamiento interdisciplinar a los alumnos, fortalecer aprendizaje, personalizando apoyos, priorizar ese apoyo a niños de primero y segundo y de 4 y 5 años, porque estos déficits no están apareciendo en las evaluaciones de aprendizaje, pero lo van a hacer cuando empiecen, que es cuando lleguen a tercero de escuela, y recién este año vamos a poder calcular los daños de aprendizaje en enseñanza media, porque se va a hacer la prueba de aristas recién este año. Hay que fomentar la educación emocional, que se acompañe a los alumnos en la construcción de un proyecto de vida con sentido, alimentar la alianza escuela-familia y escuela-sistema de salud integral, profundizar la renovación pedagógica con foco en el logro de la justicia educativa como condición necesaria, aunque no sea suficiente, para la justicia social. Y la reflexión final, y termino, son preguntas finales para aprender de todo esto que nos pasó. Y yo me pregunto siempre, ¿por qué primó una visión adultocéntrica en la toma de decisiones? ¿Por qué persistió el concepto de niño supercontagiador asintomático aún luego de que la evidencia lo desmintió? ¿Por qué el pánico logró secuestrar el concepto de preservación de la salud integral a pesar de la evidencia disponible? ¿Por qué no se cumplieron en relación a las escuelas las recomendaciones del mayor consenso científico en el país de los últimos años concentrados en el GACH? ¿Por qué los expertos en infancia, los organismos nacionales e internacionales especializados, los especialistas en salud mental, las ONG de infancia, los docentes, nosotros y los padres demoramos tanto en reaccionar? Creo que esta autocrítica es necesaria para aprender la lección. Gracias, muchas gracias por la atención y gracias por la invitación. Muchas gracias, Pablo, por la exposición. Si podés dejar de compartir Sí, perdón. la pantalla, Gustavo cierra con una reflexión final y si sobra algún minuto, daremos espacio para las preguntas que les agradecemos nos las hagan llegar por el chat. Ahora sí. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bien, bueno, muchísimas gracias Patricia, muchísimas gracias Daniel y muchísimas gracias Pablo por sus presentaciones. Creo que la mesa teníamos ese objetivo de poder mirar a los niños, niñas y adolescentes con una mirada integral y creo que esta mirada logró captar ese espíritu de la mesa, así que les tengo que agradecer por el desafío.
Yo simplemente voy a compartir unas reflexiones finales, un poco uniendo algunas de los conceptos que ya mis compañeros dijeron, pero que me parece bueno compartir con ustedes. Primero, esta pandemia nos dejó algunas lecciones aprendidas que tienen que ver con el comportamiento biológico de la COVID-19 en niños, niñas y adolescentes. Quiero aclarar de antemano que no es banalizar el problema, sino simplemente poner las cosas en su sitio justo. Y en ese sentido, me parece que una de las cosas que ha pasado a lo largo de la pandemia, obviamente, es que desde el inicio hasta ahora el número de niños y adolescentes infectados ha ido cada vez más en aumento. Se dice que los niños son, como mostraba por ahí Patricia, entre el 10 y el 15% de los casos confirmados de laboratorio, pero esto es largamente subestimado. Si nosotros hacemos caso a los estudios de prevalencia serológica, es probablemente muchos más los niños que están infectados o que se han infectado sin confirmación microbiológica. Por otra parte, lo que hemos aprendido también es que entonces el riesgo de infección que el niño tiene es similar al del adulto, obviamente, pero el comportamiento es diferente porque mayoritariamente permanecen asintomáticos o desarrollan formas leves de la enfermedad. La proporción tal cual se mostró de enfermedad severa o crítica, si bien existe y uno no la puede negar, o sea, hospitalizaciones, ingresos a cuidado intensivo, etcétera, requerimiento de oxígeno o alguna forma de soporte respiratorio, es menor que en adultos, y se reconoce que la proporción de niños que mayormente requieren asistencia más especializada son los niños más pequeños, representando en algunas series importantes el 10 a 11% de la proporción de niños que tienen esta atención. Y por supuesto, esto va disminuyendo con la edad y aumenta hacia la adolescencia. La hospitalización es un hecho variable y lo hemos aprendido durante la pandemia porque los criterios han ido variando, y han ido variando los criterios porque han variado los criterios de testeo. Entonces hay que tener cuidado con esto de cuáles son las tasas de hospitalización, pero bueno, más allá de eso han sido hospitalizaciones para nosotros, como se mostró, bajas, menores que en adultos, siendo los chicos menores de 2 años y el grupo de adolescentes los que en general tienen un mayor riesgo de hospitalización, y el requerimiento de unidades de cuidados críticos son especialmente los niños pequeños y especialmente los que tienen comorbilidades. Estas dos condiciones no tienen por qué ir de la mano. Los niños más pequeños más proporcionalmente requieren cuidados intensivos y los que tienen comorbilidades también. Lo otro que me parece es otra lección aprendida es que más allá de la noción epidemiológica resulta muy difícil aceptar cuáles son los síntomas predictores de la enfermedad, porque las manifestaciones clínicas cuando están presentes se confunden con otras infecciones respiratorias, lo que hace que la definición de caso para nosotros sea una cosa bien compleja, y eso también complejiza las actividades epidemiológicas de rastreo de casos y de testeo. Eso lo hemos visto en la práctica clínica. Los síndromes clínicos más frecuentemente asociados con esta enfermedad son las infecciones respiratorias, mayoritariamente altas, pero también bajas, la forma de enfermedad tipo influenza, la fiebre aislada, y también hemos reconocido que los síntomas gastrointestinales, ¿no?, incluidos cuadros que simulan abdomen agudo, pueden estar como manifestaciones distintivas de esta infección. El riesgo de síndrome inflamatorio multisistémico existe, es una complicación que se ha descrito asociada a esta infección, aunque como hemos visto es un fenómeno que a nivel mundial es raro o poco frecuente, de baja frecuencia, aunque no dejamos de desconocer que puede ser severo, especialmente vinculado con su compromiso cardiovascular. Por otra parte, la mayoría, a pesar de todas estas cosas, la mayoría de los niños se recupera sin una evidencia sostenida del exceso de mortalidad. Esto quiere decir que las tasas de letalidad de esta enfermedad en niños menores de 18 años es baja y se ubica en general por debajo del 1%. Estas cifras son sacadas de la literatura y en realidad en nuestro país la letalidad ha sido una complicación baja. El espectro de las consecuencias a largo plazo
tenemos que decir que actualmente es desconocido. Nosotros no tenemos evidencia empírica de cuáles son las secuelas a largo plazo del COVID, más allá de todas estas cuestiones que se hablaron de efectos indirectos de la pandemia. Yo digo los efectos propios de la infección por COVID, como es el long COVID, etc. Sí el impacto determinante del estrés o de las consecuencias parapandémicas que se mencionaron. Esta es una complicación que hay que redefinir y buscar, y que se necesitan más evidencias para sostener su magnitud. Los niños, si bien los niños transmiten, y esto se dijo a lo largo de todas las presentaciones, y nosotros hicimos estudios que muestran que sí transmiten, y vimos los datos epidemiológicos nacionales que así lo comprueban, no son el mayor vector de la transmisión, como en algún momento quisimos ver, y la mayoría de los casos ocurren en brotes familiares. Si bien la transmisión niño a niño, niño a adulto existe, la dirección de la transmisión prevalente en general es de adulto a niño más que de niño a adulto. Y esto es algo que costó también comprender y aceptar. La COVID-19, como se señaló, ha afectado la salud mental de niños y adolescentes, y eso yo les traigo acá solamente una revisión sistemática, donde muestran sobre un total de 2 estudios aproximadamente los resultados sobre la salud mental, donde el temor, el miedo, las restricciones físicas y sociales, el cierre escolar, los cambios curriculares, la interrupción de los servicios de salud y de las actividades comunitarias, de alguna manera determinan tasas de depresión entre el 20 y el 40%, síntomas de ansiedad entre el 20 y el 40%, síntomas somáticos de hasta un 30%, y como bien mostraba Daniel Camparo, agravación de problemas comportamentales en chicos portadores de discapacidad intelectual y del desarrollo, y específicamente en chicos con TEA. Para este aspecto es muy importante tener presente que la ciencia todavía debe dar respuestas, porque la evidencia utilizada es bastante débil, porque se utilizan en las mediciones psicométricas herramientas no totalmente validadas, y porque no todas las investigaciones incluyen niños pequeños o adolescentes de todos los rangos etarios. Así que todavía hay tarea para poder comprender en qué estamos y hacia dónde vamos. La pandemia ha afectado todas las dimensiones, eso se veía mucho en los datos que presentaban mis dos antecesores, mis dos exponentes antecesores, en todas las dimensiones que hacen o comprenden a la constitución psíquica del sujeto, ¿no? Lo que digo es, la niñez y la adolescencia son 2 etapas vitales, fundamentales en la construcción del individuo, y lo que nosotros sabemos es que tanto la pandemia ha afectado la dimensión familiar, la dimensión social, la dimensión educativa, la dimensión ambiental, y eso puede generar 2 consecuencias en el cerebro de un chico y en la personalidad de un chico. Se puede adaptar y sobrevivir a la situación, o se puede mal adaptar y ocasionar un sufrimiento de estrés y ansiedad crónico, ¿no es verdad?, que es predictor de una respuesta psicopatológica futura. Nosotros hoy sabemos que una vez que la pandemia acabe, los chicos han quedado expuestos a las consecuencias del estrés postraumático, y nosotros desde el punto de vista de la salud, ¿no es verdad?, y desde el punto de vista de la educación, tenemos que ver cómo afrontar en forma integral las consecuencias de ese estrés postraumático. Nosotros sabemos que la disminución de los ingresos familiares, la mayor exposición al maltrato y al abuso, el estrés parental, la inseguridad alimentaria, la pérdida de actividades comunitarias, las barreras que se interponen en las visitas o en la continuidad de los diferentes programas educativos y sanitarios o sociosanitarios, eso genera de persistir ese comportamiento de estrés crónico, todo lo que genera poca capacidad de adaptación y genera estrés y ansiedad crónica, determina cambios que hoy sabemos que son cambios que pueden dejar huellas en el cerebro de nuestros niños. Desde el año 1939 conocemos que
existe una compleja relación entre los genes y su expresión fenotípica, y que la epigenética, que no es más que la modulación de esa expresión genotípica, es la que condiciona, ¿no verdad?, el fenotipo que tenemos y cómo responde el sujeto a estos factores estresantes y qué es lo que deja marcas o no, huellas en nuestras experiencias tempranas. Por lo tanto, el impacto en esto me parece que, como se fue señalando, es devastador, no por la enfermedad en sí, sino por todas estas otras consecuencias que tenemos que saber medir y afrontar, porque hoy las tenemos que afrontar. Corremos riesgos de incrementos de morbilidad y mortalidad por desatender programas asistenciales básicos. Tenemos los impactos de la salud mental todavía no muy bien comprendidos, con cifras alarmantes de intentos de autoeliminación, suicidio, maltrato, abuso, violencia hacia las infancias y adolescencias, problemas de desarrollo, aprendizajes y de desarrollo de habilidades socioemocionales, y las otras consecuencias que tienen que ver con la pérdida de financiamiento y desigualdades de oportunidades, que, como sabemos, los determinantes sociales de la enfermedad son los que hacen esas brechas o inigualdades en cuanto a la salud y al resultado final de nuestros niños y adolescentes. Esto es así que, para mitigar el impacto de estas consecuencias, ¿no verdad?, es necesario claros lineamientos de políticas gubernamentales, donde en realidad las transferencias monetarias son un componente esencial para sellar las inequidades económicas, pero fundamentalmente el programa de apoyo familiar al cuidado y a la crianza, el fortalecimiento de los servicios de la salud, el fortalecimiento de los sistemas educativos, el trabajo con la academia, el trabajo unido, ¿no verdad?, con la academia, el establecer la voz de los niños y de los jóvenes, los consejos consultivos. Nosotros tenemos que escuchar desde perspectiva de los derechos qué es lo que están viviendo y qué es lo que necesitan nuestros niños y jóvenes, y la articulación de todos trabajando en red para superar estas consecuencias. Como lo señalan las Naciones Unidas y diversos expertos, el cumplimiento de los objetivos sostenibles del desarrollo del milenio están en peligro, tanto del objetivo número 1, ¿no verdad?, que tiene que ver con la pobreza, el objetivo número 8 o las desigualdades, que son objetivos que tienen que ver con las inequidades económicas, como el objetivo número 4, que tiene que ver con la calidad educativa y de los aprendizajes, o el objetivo número 5, que tiene que ver con la igualdad de género por las situaciones de violencia. Por lo tanto, y yo quería terminar trayendo también un documento de UNICEF. Creo que siempre estamos en tiempo y en hora, pero si no hacemos esfuerzos globales, ¿no?, esfuerzos interinstitucionales, y entre todos, si no ponemos a los niños en el centro y tomamos medidas urgentes, esta crisis, que comienza siendo una crisis de la salud, amenaza en convertirse en una de las peores crisis de derechos para los niños, niñas y adolescentes. Hoy más que nunca se necesita pensar en serio en garantizar que todos los niños estén sanos y bien alimentados. Esto que parece tonto, que parece del África, no es tan tonto ni del África cuando nosotros tenemos interrupción de programas sanitarios, la necesidad de fortalecer inmunizaciones, la necesidad de fortalecer programas preventivos y promocionales, las necesidades básicas de promover a los más vulnerables, proporcionales las cosas que han cambiado la salud del mundo, ¿no?, el agua, el saneamiento y la higiene. Hoy más que nunca a nadie le puede faltar estas cuestiones básicas. Facilitar los aprendizajes, ni que hablar con todas las cosas que se plantearon desde la óptica de la educación. Ayudar a las familias a cubrir sus necesidades y a cuidar a sus hijos. Esto tiene que ver con habilidades parentales, con superar las inequidades de los más vulnerables, de las familias que necesitan más y que necesitan más para criar a sus hijos. Protegerlos de la violencia y de la explotación, y no olvidarnos de los grupos minoritarios, migrantes, ¿no verdad?, los chicos que son víctimas de conflictos, hoy más que nunca vigentes, ¿no verdad?, no en nuestro, pero tenemos migraciones importantes que vienen con derechos muy vulnerados. Solo de esta manera creo que podemos tener una perspectiva de superar y afrontar fuerte los problemas que realmente tienen que ver con la infancia y que tienen que ver con poner a los niños en el centro. Como dice
Gabriela Mistral, o señalaba Gabriela Mistral, el futuro de los niños es siempre hoy y mañana será tarde. Así que tenemos muchas cuestiones para trabajar y manos a la obra. Gracias. Hola. Bueno. Tenemos un problema de acople. No hemos recibido preguntas por el chat, estamos en la hora, pero bueno, no sé. Capaz que si alguien quiere hacer algún comentario. No me queda más que agradecerla. Fueron, la verdad, cuatro exposiciones de una enorme calidad y se nota el tiempo, la reflexión, el tiempo de estudio, la reflexión y el trabajo que han puesto en estas exposiciones, y personalmente queremos agradecerles desde la Clínica C haber compartido esta mesa, integrando estos distintos aspectos, ¿no?, de lo que significó la pandemia en los niños, niñas y adolescentes. No sé, Jessica, si quieres hacer algún comentario, si no, capaz que podemos. No, agradecerles nomás. Ahí está. Bueno, muy bien.